Las opiniones y comentarios dados en este espacio son responsabilidad única y exclusiva de quienes las emiten. En ningún caso compromete al Canal TRO. Bienvenidos a Golpe de Opinión, yo soy María Ángel Marín. Hoy vamos a tener un análisis y un debate acerca de una de las discusiones más aplazadas que ha tenido nuestro país, Colombia, la cadena perpetua para violadores de niños y niñas en nuestro país. El debate lo abrió el presidente Iván Duque en una discusión y en un discurso también donde se analizaban los hechos aberrantes de los cuales hemos sido testigos los colombianos en los últimos días. ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué está pasando con los hombres? ¿Qué está pasando con los derechos fundamentales que clama la Constitución en el artículo 44? ¿Qué pasa con la justicia y con este sistema que parece estar colapsado? Bienvenidos, esto es Golpe de Opinión. Aquí comienza Golpe de Opinión con María Angélica Marín. Muy bien, iniciamos este análisis. Hoy vamos a hablar con personas influyentes de nuestra región que conocen muy de cerca diferentes situaciones que se han registrado, pero también vamos a analizar qué piensa o qué pasa por la mente de las víctimas y de los victimarios. Esas víctimas que son menores de edad, niños, niñas, adolescentes, que tienen todos los derechos y son derechos fundamentales que no se pueden ver vulnerados bajo ninguna circunstancia. Por eso saludamos a Yadira Mateus Esteban, psicóloga clínica, especialista en riesgos laborales y candidata a magíster de psicología clínica. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Claro que sí, muchas gracias a ti, María Angélica. Muy bien, también está Leticia Tirado Ariza, abogada especializada en Derecho Penal y comisaria de familia de Piedecuesta. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. También nos acompaña John Franco, abogado especialista en Derecho Penal y también ha trabajado ya casi 18 años, abogado en ejercicio. Gracias por aceptar esta invitación de Golpe de Opinión. A ustedes por la invitación, muchas gracias, cordial saludo. Muy bien, y finalizamos este panel de invitados, expertos, para analizar desde diferentes puntos de vista qué está pasando en Colombia con respecto a esta situación y esta puerta que se puede abrir de la cadena perpetua para violadores de niños y niñas en Colombia. Con el intendente Freddy Velasco, hace parte de la Policía de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Bienvenido. Dios y patria, buenas noches. Un saludo afectuoso de parte de mi general. Y acá estamos desde nuestra institución, hoy con este tema tan maravilloso que es la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Es un tema maravilloso, pero no son tan maravillosas las noticias que generalmente tenemos que ver en los medios de comunicación, que usted de pronto en la comisaría tiene que registrar, y estas dramáticas situaciones le tocan el corazón a todos los colombianos. Pero salimos a las calles a saber qué saben nuestros televidentes acerca de la cadena perpetua y si les parece una buena opción como castigo para los violadores de niños y niñas. Veamos qué dijeron. Estoy de acuerdo con la cadena perpetua para los violadores de niños, que sean castigados. Me parece injusto que esta clase de personas que realicen esos actos contra unos menores vayan a tener de pronto la oportunidad de ser libres. Ellos, al ser libres, ellos siguen delinquiendo. Sí, estoy de acuerdo, porque una persona de esas no debe existir. Totalmente de acuerdo, porque acá en Colombia pasa lo que pasa y las autoridades son totalmente ajenas a lo que está sucediendo. Mejor dicho, que les quiten el miembro. Estoy de acuerdo también con eso, que se los quiten. Yo sí estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque se ve mucho crimen atroz en personas inocentes. Y no solamente con los niños, sino con lo que se ha visto en estos últimos años. La muerte de mujeres indefensas. Un daño de esos a un niño inocente donde él necesita protección, ayuda, y todo lo contrario, lo daña, lo lastima y lo puede hasta matar. Entonces estoy de acuerdo para que les den cadena perpetua. Pienso que ellos son unas personas que no son resocializables dentro de la misma sociedad y la única manera es tenerlos guardados. Muy de acuerdo. Uy, porque es que el daño que hacen, coger unas criaturas, no, es que eso no tiene ni palabras, de verdad que sí. Antes muy poquito. También la castración química, para que no le hagan daño a nuestros niños. Acaben con toda esa plaga, porque van a acabar con la vida de un niño, los violan, los matan y salen tranquilos. Dígame, una persona esa es tan peligrosa que puede estar haciendo suelto, y uno con los de uno tan chiquitico, no. Eso de una, es que ni la cadena perpetua, merecen la muerte de uno. En mi caso yo aprobaría la pena de muerte. No se puede seguir dejando
que estas personas con sus enfermedades hagan esas atrocidades, sobre todo con la juventud. Son acciones que no tienen justificación alguna. Ojalá Colombia hiciese caso y establecieran esa cadena perpetua. Es impresionante conocer las opiniones de la gente en la calle. Todos están a favor de la cadena perpetua. Quisieran que la justicia avanzara un poco más con la pena de muerte, la castración química y muchas cosas y castigos que son completamente duros para personas que están muy mal de la cabeza. Hablemos un poco acerca de esta situación que genera en los colombianos, conocer un poco acerca de estos hechos lamentables que registran los medios de comunicación. ¿Qué puede pensar de pronto la víctima y cómo puede estar pensando el victimario? Bueno, realmente esa es una pregunta bastante complicada de responder, toda vez que desde el punto de vista psicológico el abuso se genera en un círculo. Sí. Es decir, quien es abusador ha sido abusado en algunas circunstancias, posiblemente diferentes, pero que también trae consigo una historia de vida que lo ha llevado a responder patológicamente a su condición sexual. Bueno, y también podríamos estar hablando acerca de si fueron abusados, de pronto tienen alguna vulneración mental, podrían recibir de pronto un beneficio por parte de la justicia. ¿Podríamos hablarlo usted como abogado penalista, cómo lo vería? Gracias. A ver, últimamente la ley procesal, la ley penal, ha venido endureciendo no solo penas, ha venido endureciendo el procesamiento en sí. Uno lo observa porque en tratándose de menores, estamos hablando de que están prohibidos los preacuerdos, están prohibidos los allanamientos, están prohibidos cualquier tipo de rebajas que le puedan, antes de la sentencia, reportar un beneficio. Agravado. Exacto. Eso esa es la primera medida. Sí. Hay medidas procesales en donde ya los menores no pueden ver la cara de su victimario, en donde están asistidos de un defensor de familia, están asistidos de medios técnicos para que no enfrenten el proceso de revictimización. Se habla entonces de la cámara de GESEL. Además de eso, tienen múltiples valoraciones psicológicas y, ¿por qué no?, psiquiátricas que refuerzan su credibilidad testimonial, de manera que esto arrope de garantías a la víctima y ya llegue, en estos casos, para los abogados penalistas, muy difícil la defensa de estas personas en estas situaciones de accesos abusivos o violentos en materia sexual contra menores. De manera que la ley no se ha quedado quieta, la ley no ha sido insensible, el legislador no ha sido impasible y ha sido bastante, llamémosle, garantista para con las víctimas, y eso ha sido un dictado también de la Corte Constitucional, que ha establecido un decálogo de las víctimas, de manera que quienes nos movemos en esto hemos visto de pronto un paso atrás, pero dos adelante, y así digamos con poca velocidad legislativa, pero con velocidad al fin y al cabo se ha avanzado en esta materia para esta protección de los menores. Muy bien, y vamos a hablar con la comisaria de todas esas situaciones, bueno, de algunas, no todas las que ha tenido que afrontar cuando llegan y se presentan este tipo de casos. ¿Qué es lo primero que deben hacer las personas cuando conocen, como padres de familia, que sus hijos fueron abusados? ¿A dónde recurrir? ¿Cuál es esa línea de atención? Ok, lo primero que deben hacer es acudir a colocar el denuncio en la comisaría de familia o en su defecto en la fiscalía. Normalmente desde la comisaría se trata de no indagar en el niño o adolescente que ha sido vulnerado con este delito sexual, sino con la primera persona que es interviniente y que de alguna manera es quien conoce, porque lógicamente tenemos que enviarlo a CAIBAS o a CESPA según el caso, y allá hay un psicólogo forense que es quien nos va a entrevistar. Entonces lo estaríamos revictimizando cuando hacemos doble entrevista. Posteriormente se remite a Fiscalía para lo pertinente, medicina legal, y desde la Comisaría de Familia abrimos un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en aras de rescatar esos valores que le están siendo vulnerados.
Muy bien, pero ¿cómo identificar estos niños y niñas? Muchos de ellos tienen que guardar silencio porque están bajo presión de su victimario y muchas veces los padres de familia ni se dan cuenta que los niños están siendo abusados o que sus derechos están vulnerados. ¿Cómo reconocer esos menores de edad que están siendo víctimas de violación? Bueno, primero, importantísimo la temática que nos trata acá nuestra comisaria. Nosotros como Policía Nacional de pronto no establecemos y no estamos como tanto de los años de la pena ni nada, sino como la efectividad, pero sobre todo el Grupo de Protección Infancia y Adolescencia trabajamos arduamente en garantizar la protección del niño, niña y adolescente. Es decir, para nosotros es muy importante e incluso que el padre de familia o la madre de familia sea la primera en diagnosticar que su hijo puede estar siendo vulnerado. El abuso sexual es como la violencia intrafamiliar, tiene como ciertos pasos ascendentes, es decir, muy posiblemente es aquel niño que inicialmente empiezan a ganarse en su afecto, su cariño, luego empiezan de pronto a tocarlo, a manosearlo, a hacer todo este contexto hasta que finalmente llega incluso a un abuso, un acceso carnal violento. Entonces, cuando tenemos un papá vigilante, un papá que protege a sus hijos, un papá que los conoce, pues puede notar propiamente cuando el niño o la niña empieza a tener un cambio en su manera de mirar, su manera de relacionarse, su manera psicosocial. Entonces, nosotros estamos avanzando ampliamente, sobre todo en el proceso preventivo, para que sean las familias los primeros garantes de protección de los niños, niñas y adolescentes. Déjeme decirle que pronto nosotros como Policía Nacional conocemos a primera mano que incluso el abuso sexual muchas veces se da dentro del entorno familiar. Es decir, prácticamente debemos nosotros preparar ese hogar para que sea el primer entorno que proteja a ese niño y entonces encontrar que sea esa mamá fuerte, que sea capaz de denunciar, no interesa que sea su tío, su primo, su vecino, el padrastro muchas veces, sino que entienda que, como dice la Constitución, prevalecen los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, pero como padres de familia, ¿cómo ganarnos esa confianza desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo actuar para que ellos puedan en determinado caso tener la confianza de contar? Si es tan difícil, como están en un proceso de crecimiento, notar que esos cambios no pertenecen pues a este proceso. Bueno, pues hay una sintomatología específica que suele desarrollarse ante los casos de abuso. Y es que los niños tempranamente empiezan a evidenciar conductas sexualizadas y curiosidades muy específicas frente a la sexualidad. Si bien es cierto que forma parte del desarrollo emocional y físico de un niño el poder transitar por determinadas etapas que pueden generar curiosidades, ¿sí? Seguramente pues, las personas que tienen hijos y que tienen relación con los niños lo saben. La situación se vuelve mucho más específica. Entonces, esa es como la primera alerta. Otras situaciones están relacionadas con la necesidad de guardar silencio y crear un distanciamiento con sus figuras más próximas de afecto, ¿sí? Los niños en algún momento entran en un conflicto. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano pues, está lleno de terminales nerviosas, ¿cierto? Cuando hay una estimulación que no necesariamente es agresiva, no estamos hablando que todos los casos de abuso se den bajo violencia, en muchas ocasiones es bajo consentimiento del menor, porque hay una exploración y hay una estimulación física que de alguna manera representa un conflicto, ¿cierto? De pronto estoy haciendo algo que no corresponde porque soy un niño o una niña, pero que genera cierto placer, ¿sí? Y que posiblemente eso se afronta con mucha más claridad ya cuando los niños están grandes y en muchas ocasiones cuando llevan muchos años de haber sido vulnerados y abusados. Hoy en día vemos, por ejemplo, que las chicas de 10, 11 años pues ya se han desarrollado, entonces ya quieren mostrar su cuerpo, ya redes sociales, ya buscan aquí, buscan allá, compiten entre ellas para saber de pronto quién tiene más experiencia sexual y poder validar ante sus pares que sí hay cierto desarrollo, pero eso mismo las lleva también a ser muy vulnerables y muchas veces a manipular también lo que está pasando con su vida, lo cual no quita que sea un abuso. Un menor de 14 años pues todavía no tiene la capacidad de decidir si quiere tener una vida sexual o no, pero a los 12 años a veces ya tiene novio y novia y los papás también entran en ese conflicto de ¿será que se lo permito o será que no se lo permito?
Pero es muy diferente entonces cuando lo toca otro menor de edad, ¿cierto? Bajo la autorización, ¿cierto? Y no se vulneran así tantos derechos como cuando lo toca un victimario de 39, que es la edad promedio de los abusadores en el país. Más adelante, después de la pausa, los invito para que hagamos un análisis acerca de ¿se está normalizando esta situación en Colombia con estos hechos que se registran? Ya volvemos. Regresamos a Golpe de Opinión, el programa de análisis y de debate del canal TRO. Hoy estamos hablando de la cadena perpetua para violadores de niños y niñas en Colombia. ¿Qué opinan ustedes? Es muy importante que nos escriban sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también a través de www.canaltro.com, donde se están viendo ustedes este programa desde cualquier parte del mundo a través de nuestro portal web. Vamos a hablar y abrir el debate para que nuestros expertos en el tema nos orienten un poco acerca de esta situación y la cadena perpetua. ¿Por qué puede ser inconveniente? ¿Por qué puede ser favorable para el país? ¿Por qué se dice que no hay un ambiente legislativo, que es una discusión aplazada, lo que decíamos anteriormente? Pues vamos a conocer, antes de que ustedes nos entreguen todos los detalles de esta información, cuáles son las impresiones que hay en redes sociales por parte de algunas figuras políticas. Veamos qué nos dicen. Representante a la Cámara, Jennifer Arias. Más de 140.000 mujeres al año son víctimas de violencia sexual. El 40% son menores de edad y más de la mitad de los casos terminan en embarazo. Por eso acompañamos al gobierno del presidente Iván Duque en la búsqueda de la cadena perpetua para violadores. Senador Ernesto Macías. Con todos los inconvenientes que algunos quieran argumentar, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños es una necesidad urgente en Colombia. El Congreso debe legislar para implantar la medida. Sin embargo, también hay quienes manifiestan que esta medida no sería necesaria y que muchas veces podría ser contraproducente. Senador Antonio Sanguino. La propuesta es que exista una malla de protección con trabajo interinstitucional para proteger a niños y niñas. La mayoría de casos de abuso sexual a menores ocurren en el entorno familiar. La prisión perpetua podría aumentar niveles de silencio y reducir denuncias. Senador Armando Benedetti. A los violadores uno quisiera ahorcarlos, pero hoy hay penas entre 40 y 60 años para ellos. Cadena perpetua es solo populismo, así no se solucionan los delitos. Lo que se necesita es reconstruir la sociedad. Bueno, eso es lo que opinan algunos líderes de opinión del país acerca de esta propuesta de la cadena perpetua. Recordemos que el presidente Iván Duque lo puso sobre la mesa y que sería una buena opción ahorita cuando arranque otra vez la jornada legislativa el 20 de julio. Pero esta discusión se viene con una reducción de la favorabilidad del presidente Duque de un 29% según Gallup, y se abre esta discusión después de los escándalos de las fuerzas militares, el aumento de los cultivos ilícitos del país. Entonces, ¿cómo generar esto y cómo analizar si hay un clima legislativo, un buen ambiente en el Congreso para que esto pueda avanzar favorablemente, esta cadena perpetua? Mira, yo creo que en la actualidad, como en muchos momentos ha pasado, cada vez que se propone este tema, porque tú dijiste que era una discusión aplazada, en efecto es una discusión aplazada, pero porque muchas veces el saldo final es no hay ambiente legislativo, Colombia no es un estado para este tipo de sanciones punitivas, y entonces lo que se propone es lo que decía el anterior fiscal o tras anterior fiscal, Eduardo Montalegre, un populismo punitivo, porque este tema es taquillero, este tema despierta mucha simpatía, y que no lo diga el presidente sería inentendible, porque si estos asuntos pasan, si estos casos pasan, no podemos quedarnos en una sociedad inconmovible y alguien tiene que reaccionar. ¿Quién? El presidente de la República. Pero vamos a ver qué pasa en el Congreso. Pues obviamente tendría que haber una reforma constitucional, un proyecto de acto legislativo liderado por el presidente en donde toda su maquinaria legislativa, así como se vuelca para plan de desarrollo, así como se vuelca en favor del gobierno para ley de financiamiento, tendría que todo ese motor también volcarse en favor del establecimiento de este tipo de sanciones penales. Eso no sucede por parte del gobierno. Eso
por sí mismo, por voluntad propia, el legislador no lo hace. Y no lo hace porque ahí ya comienzan los problemas. Hay un problema constitucional, hay un problema de concepción de Estado en donde este tipo de sanciones no se avienen, no es concordante con este tipo de Estado que tenemos. Hay un tipo de problemas también que son legales. El Código Penal y las funciones de la pena no lo permiten. Miremos si el aspecto de resocialización, en donde claramente esto es un problema de enfermos mentales, no al punto que sea la persona inimputable, pero sí al punto que la persona que comete este tipo de infracciones es una persona que, de acuerdo con el diagnóstico de enfermedades mentales, es una persona que tiene trastornos de personalidad. Entonces, el Estado no ha trabajado en la etapa preventiva y eso lo sabe muy bien el legislador porque falla el Estado en salud, falla en educación. Y en ese orden de ideas, podríamos estar hablando que el violador, el victimario, podría estar entonces denunciando al Estado porque no le ofreció las garantías para que... ¿O podríamos hablar de un tema de salud pública? Hasta allá no se llega, pero sí el legislador sabe muy bien, hay legisladores muy sensatos, muy racionales, que el problema no es la sanción. Le decía yo ahora a la colega, la defensora de familia, miremos las sanciones de los códigos latinoamericanos señaladamente, la de los códigos suramericanos. Un delito como el de acceso carnal en Argentina parte de 6 a 15 años. De manera que hablar de penas que en Colombia en unos casos son 10, en otros son 12 y en otros arrancan de 14 y que no se sabe dónde va a parar porque si el violador comete el hecho en la mañana pero lo comete en la tarde, son dos hechos completamente distintos cuya pena hará que finalmente termine en 30, 40 y hasta 50, que en últimas es una inocuización del ciudadano y una anulación ante la sociedad. De manera que esto es ineficiente, ineficaz esa pena que se propone y debemos mirar esa hacia el enfoque preventivo y no sea hacia el enfoque sancionatorio, que no hay ambiente en el Congreso. De repente nosotros acá tenemos una discusión y es que de lo que se hablaba ahorita, de salud mental y de todo eso, incluso se está volviendo herramientas es para defender a veces al mismo delincuente. Pero nosotros no podemos justificar de ninguna manera el vulnerar los derechos de un niño, niño o adolescente. O sea, sí entendemos nosotros, y desde la Policía Nacional precisamente por eso se trabaja ahí, es que esto es integral, o sea, no tanto desde la condena tal, sino incluso la condena más grande que puede tener una sociedad respecto a los niños, niñas y adolescentes es la condena social, empezando por ahí. O sea, no podemos nosotros, como decían ahorita el caso de Piedecuesta, y entonces la misma mamá de esta niña le acolitaba. O sea, ella misma, sabiendo el delito que estaba cometiendo este señor, ella misma sirve como de acólita ahí frente al proceso de vulnerabilidad que está el niño. Entonces sí es importante, pero si el doctor acá viene a comparar con otros países, pues maravilloso que en Colombia sea más duro las normas y reglas frente a otros países, porque es que también tenemos muchas veces a aquellos que han venido de otros países a vulnerar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes en Colombia, precisamente a veces por la poca eficacia y la efectividad de nuestra sanción frente a eso, ¿cierto? Pero debemos empezar por eso, y por eso sí estoy total de acuerdo que la parte preventiva, que el papá, que la mamá, que el hogar. Nosotros tenemos acá, empezando por acá, hoy en día muchas familias que el papá solamente engendró los hijos, salió y se fue como si nada, o sea, los dejó desprotegidos. Desde ahí ya es esa niña que de pronto creció sin una figura paterna, sin un hombre que le dijera te amo, te quiero todos los días, y entonces esa niña que va a ser vulnerable en la calle ante cualquier persona que de repente le haga un guiño, que le haga una prueba de amor y cariño, de afecto, entonces ella va a ser mucho más vulnerable que los otros. Pero cuando tenemos un niño que genera en principios y valores en un hogar bien formado, entonces empezamos nosotros a blindar la protección de nuestros niños. A eso le apunta la Policía Nacional, que sea por todo lado, o sea, desde la parte preventiva, desde la parte formativa, desde la parte incluso de que la pena sea efectiva, de incluso sin nosotros necesidad de meternos a los años y demás, porque eso no es de nuestra repercusión, ¿cierto? Pero sí nos gusta que las penas sean efectivas. Por ejemplo, si a uno le duele, no solo como policía, sino como ciudadano, encontrar que capturamos a una persona por abuso sexual y que tenía antecedentes de captura por abuso sexual en años anteriores, en años pasados. Entonces ahí sí nosotros nos preguntamos de pronto qué estamos haciendo para que eso sea tan efectivo que esa persona reciba, o como dice acá el doctor, un tratamiento, pero que
no vuelva a reincidir en este delito que nos avergüenza a nivel mundial cuando se es con los niños, niñas y adolescentes. Y es una vergüenza completamente porque ver las cifras es terrible para el país. Vamos a conocer entonces cuáles son esas cifras dramáticas de violencia contra los menores de edad en el país. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a nivel país entre enero y mayo del 2019 abrió 5.142 procesos administrativos de restablecimiento de derechos en favor de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abrió entre enero y mayo en el departamento de Santander 73 procesos para restablecer los derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Según Medicina Legal, en lo corrido del año hasta la fecha en el departamento de Santander se han presentado 105 casos por delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En el año 2018, 5.713 niñas entre 10 y 13 años quedaron en embarazo por violación. Según Medicina Legal, en el año 2018, 22.794 menores de edad fueron víctimas de delito sexual. Muy bien, dramáticas son las cifras y no sabemos qué hacer, cuáles son esas medidas preventivas, si están funcionando por parte de las autoridades, de las administraciones departamentales, municipales, con esos esfuerzos desde las secretarías de salud, de desarrollo, los psicólogos. ¿Qué hacer ante estas cifras? ¿Cómo reducirlas? Indiscutiblemente que yo pienso que la prevención sí está fallando, pero resulta que es que el 90% de los delitos sexuales son en casa. Entonces yo, ¿cómo puedo decir que tengo que prevenir a un padre, a un abuelo, a un tío, a un primo, de que no abuse o no acceda carnalmente a su familia? Solamente, si yo miro en un 100%, miraba las cifras, y yo creo que esos se dieron solo en Piedecuesta, porque el año pasado tuvimos 154 restablecimientos por delito sexual, de los cuales el 90% son los padrastros, con la complacencia de la madre. El 8% es el papá, el abuelo, el tío y el primo. Y solo el 2% son personas ajenas, que es a donde iría la prevención. Pero yo como padre no puedo decir, tienen que prevenir, porque yo concibo un hijo, tengo que hacerlo bajo una responsabilidad de proteger y no estoy protegiendo. Al contrario, soy yo quien estoy vulnerando los derechos. Pero también en ese afán de poner una pena de muerte, pienso que habría que cambiar muchísimo del Código de Infancia y Adolescencia. ¿Por qué? Porque las niñas mayores de 14 años hoy están optando en estos hogares tan disfuncionales que existen, en que cambian de pareja con mucha facilidad tanto el padre o la madre, entonces ponen quejas de abuso, que es simplemente la palabra, porque medicina legal tiene que basarse en la palabra del adolescente, simplemente porque no les complace en algún capricho. Entonces yo quiero este celular y si no me lo da digo que usted me abusó. Y cuando van allá, después de que ha iniciado un proceso penal porque se ha puesto el denuncio, entonces dicen, si me da el celular, pues yo digo que es mentira. Entonces tendría que haber unos cambios fundamentales dentro de la ley 1098. El niño menor de 10 años indiscutiblemente siempre dice la verdad. Pero hay otro fenómeno que se está presentando y es que cuando las parejas se separan, utilizan sus niños hasta los 3 años, sus niñas, mediante una alienación parental para poder sacar partido de la situación y entonces diga que su papá la tocó. Sí. Simplemente para conseguir. O sea, son muchos los factores que están influyendo y que de alguna manera no se han visualizado para esto. Es fácil decir una cadena perpetua, pero ¿cuántos de los que están allá definitivamente sí cometieron el delito? Pero en el acceso carnal está muy, pero muy delicado porque hay muchas personas entonces que están en la cárcel y son inocentes. Yo pienso que en situaciones de abuso sí hay inocentes. En acceso es distinto, porque es que cuando se va la persona es muy fácil reconocer cuando ha sido accedida. ¿Por qué? Porque hay unos exámenes previos, la ruta se apertura con el hospital o la clínica de EPS y posteriormente desde el CAIBAS o del CESPA, según corresponda, lo van a enviar a medicina legal. Entonces, cuando el niño dice la verdad a ese respecto es distinto.
Pero en situación de abuso, donde es un manoseo, un tocamiento, indiscutiblemente es muy difícil. Y las niñas mayores de 12 años sí lo están optando. Nosotros hemos recibido varios casos y después la niña se ríe, no es que yo no quiero que ese señor sea el que viva con mi mamá y entonces por eso hago esto. Entonces sí, hay que hacer unas reformas muy sustanciales dentro de esto para poder llegar a definir De repente tendría que dirimir en algo, y es que el que va a la cárcel normalmente en Colombia, y más es porque se le ha probado muchas cosas. Acá en Colombia el Estado es mucho más garantista incluso para la parte de la defensa. De repente lo que nos habla nuestra comisaria en los procesos de restablecimiento de derechos funciona, pero ya en los de responsabilidad penal nosotros trabajamos y basamos todo prácticamente sobre las evidencias, ¿cierto? Lo que está probado, lo que se puede llevar a ver. Nosotros en la Policía Nacional incluso, ahorita preguntaba, incluso solo en la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia se dieron 14 casos de capturas y demás de estas personas que vulneran los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes por acceso carnal y demás. Se sigue trabajando intensamente en eso, pero sí es importantísimo lo que dice la comisaria, la objetividad de la denuncia. ¿Para qué? Para nosotros poder dar vasos firmes. De repente no vendría el tema, pero tengo que tocarlo. Nosotros hemos perdido muchísimo el proceso de formación con ética, valores y con algo que a nosotros nos inculcaron, que es temor de Dios. No sé si de pronto ahorita un televidente o alguien se incomode, pero siento que a los hogares nos falta o hace mucha falta el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios no se presenta lo que nos dice aquí la comisaria y que es real no solo en Santander, sino en todo Colombia. Y es que el tío abuse de la sobrina, que el padrastro le abuse. Cuando hay principios y valores, cuando uno tiene ese temor de Dios, está lejos de convertirse en eso. Y entonces lo tengo que decir hasta jocoso. Nosotros hasta en las fiestas, y no estamos hablando de mucho antes, hacía uno de esas fiestas familiares, incluso en la misma cama familiar tendían 3 o 4 o 5 colchonetas y ahí se quedaba uno con las primas y con todo, y había un respeto inmenso por todo eso. Entonces sí, es como esa cultura que ha ido cambiando y ha sido permisiva con los niños, niñas y adolescentes. Entonces eso no lo podemos negociar. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes tiene que atacar seguramente. Desde la policía lo tenemos perfectamente claro, y sobre todo el grupo de infancia y adolescencia, que para nosotros es más peligroso, por así decirlo, aquella persona que vulnera los derechos de un niño que aquella persona que trata porque su misma indefensión y todo. Y es una situación que no distingue estratos sociales o raza y que pasa comúnmente en nuestro país, hasta en las mejores familias, como dirían por ahí. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso conoceremos un caso en particular que conmocionó al país, el caso de Vicky Dávila, que abre el debate sobre la discusión de la cadena perpetua para violadores de niños y niñas. Ya volvemos. Cuando me desperté estaba en la UCI de una clínica y de pronto una enfermera le dijo a la otra, ¿pero qué es lo que pasa? Porque hay tanto alboroto. Entonces dice, ¿qué pasa? No, es que abajo hay niños llorando, con flores, con pancartas, con todo. ¿Qué pasa? Y entonces el director de la Fundación de los Niños con SIDA, porque ni siquiera dicen VIH, de los niños con SIDA le dio un infarto y los niños están abajo pidiendo a Dios. Y entonces la enfermera me reclinó la cama y me sentó y me sobó así la espalda. Yo le dije, me duele la espalda, y me sobó y me dijo, no te puedes morir. Abajo hay una cantidad de niños esperándote. Tú no te puedes morir ahorita. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Golpe de Opinión. Hoy estamos hablando de la cadena perpetua para violadores de niños y niñas en el país. ¿Qué opina usted? Déjenos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y en nuestra página de internet www.canaltro.com. Importante también, y antes de la pausa les comentaba un hecho que conmocionó al país, y es que una de las periodistas más respetadas, Vicky Dávila, anunció que fue abusada en su niñez. Conozcamos algunos apartes de su artículo para la revista Semana.
Colombia es un país cada vez más peligroso para nuestros hijos. En promedio, cada 22 minutos en algún lugar del territorio nacional, una niña o un niño está siendo abusado sexualmente. Los registros de medicina legal solo incluyen los casos denunciados. Muchos otros no entran en las estadísticas por el silencio que produce el miedo. El Estado fracasó en su política de protección a menores frente a los violadores. Aún cuando las penas han aumentado, la impunidad es la mejor aliada de los agresores. Sí a la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Sí, 1000 veces sí. Sí a la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, aunque no sea suficiente, pero es peor tenerlos en las calles buscando a sus presas como lobos hambrientos. Y estas declaraciones las entregaba en un artículo después de comentar los detalles cuando fue abusada y tocada por un tío mientras se encontraba en su propia vivienda. Dicen que estaban solos y que se encontraba con su tío, que su padre murió sin conocer la verdad y que lo hace público porque ella quiere que la cadena perpetua sea una norma y una regla estricta en este país de derecho, en este Estado de Derecho. Hablemos un poco acerca de lo que puede sentir. Ella comentaba en el artículo, no lo pudimos tener ahí, pero ella comentaba ese dolor, esa angustia que sentía ella siendo muy niña, de 5 años, donde estaba sola con su tío y empezó a tocar sus partes íntimas. Quedó paralizada, guardó silencio. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué guardan silencio? ¿Por qué quedan paralizados los niños cuando se ven vulnerados estos derechos? Me ponen los pelos de punta solamente pensar en ese contexto. Efectivamente, así como lo mencionaba el intendente hace un rato, creo que todo está muy relacionado con ese locus de control externo y con la creencia religiosa. Aunque antiguamente operaba un poco más desde la formación basada en el temor. Entonces nuestros niños y niñas hoy en día adultos, muchos abusados, que llegan justamente a buscar ayuda para poder sacar todo eso que guardaron a través del tiempo, temían contar por el miedo a la desaprobación, por el miedo a cargar con esa condena afectiva, social, además de no tener una concepción clara de maldad dentro de lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Entonces, toda vez que un menor decide contarle a su madre, a su padre o a otro familiar lo que está ocurriendo, se genera una brecha. Y no siempre los adultos somos lo suficientemente fuertes para manejar todo lo que se viene después de que se da una denuncia de abuso. He tenido, lamentablemente, la responsabilidad de llevar casos en donde se genera una ruptura por completo. Un grupo que defiende al abusador, un grupo que defiende al abusado, pero termina siendo muy difícil para los adultos lidiar con la desaprobación social. Y los mismos adultos, a veces los mismos padres se preguntan, ¿será que sí está diciendo la verdad? Entonces me parece que eso tiene una lógica, digamos, que se correlaciona un poco con tu pregunta, y es el temor que carga un infante porque está en su proceso de construcción de la aprobación social, de su identidad social, además que creo que hay una ventaja en todo este tema de los cambios que se han dado en nuestro tejido social, y es que hoy en día los menores son mucho más expresivos y mucho más abiertos y tienen menos temor, de pronto sí, tienen menos temor de hablar, justamente porque tal vez sus relaciones afectivas también están más rotas, ¿sí? Papá por un lado, mamá por el otro. Trabajando todo el día. Trabajando todo el día. Entonces los niños tienen que buscar de dónde agarrarse porque son más solos. Antiguamente las familias eran más cohesionadas, entonces estaba ahí la autoridad, estás haciendo algo malo, te va a pasar algo malo, tú no le puedes contar al sacerdote que tu tío te tocó, tú no le puedes contar a nadie lo que está pasando porque eso es malo, ¿sí? Sin contar que las figuras de apego, pues generalmente toman ese recurso para decir, mira, vamos a hacer esto, pero no es malo. No es malo, yo te voy a brindar amor. Pero sienten un alivio entonces las víctimas cuando escuchan cadena perpetua porque sienten que se vulneraron sus derechos y esa persona tiene que pagar y tiene que quedar en la cárcel hasta su muerte. Pero, ¿qué tan efectiva es esa propuesta a usted? ¿Cómo le cae como comisaria de Piedecuesta? Particularmente me gusta, pero vuelvo y digo, después de hacer ciertos cambios, porque es que el Código de Infancia y Adolescencia, en el afán de ser tan garantista, está propiciando que hoy los adolescentes no asuman responsabilidades.
de que de alguna manera se pierda la autoridad de los padres, de los docentes, porque no se pueden mirar, porque no se les puede decir nada. Aunque el código no lo diga, el derecho es interpretativo, entonces lo dicen y indiscutiblemente la persona que ha sido afectada siente pasión y dice que se queda allá toda la vida porque generó mucho daño y no hay un tratamiento completo para decirle por qué lo hizo, es que ni siquiera saben. Normalmente uno habla con una persona que comete un delito y dijo, yo no sé por qué lo hizo. Con una mamita que permite que su pareja o el papá de sus hijos lo hace, dijo, yo no sé por qué lo hago. Yo no sé por qué lo permite. Tengo ¿Esa que es una respuesta ahí. Justificada? Claro, no podemos para justificar sobre los adolescentes e incluso cargarle de pronto en cierto sentido como la responsabilidad al adolescente. Yo pienso lo contrario, tenemos que seguirle garantizando muchísimo más la protección de los niños, niñas y adolescentes. De repente aquí nuestra doctora nos decía algo maravilloso y es a lo que nosotros apuntamos muchísimo en la institución, y es que ese niño indefenso que no puede denunciar, entonces tienen que haber otras entidades que interpreten lo que es. Yo, ahorita que la escuchaba usted hablar de nuestra periodista, Vicky, yo decía cómo es capaz ella de pasar por una escuela, por un colegio, por donde unos familiares, por donde todo, y nadie notar el cambio hasta en la manera de mirar, la manera de sentir, la manera de acercarse, la manera de querer proteger a un niño. Es correcto, la posición ante el mundo cambia. Entonces, cuando usted tiene un mundo, un contexto social que le protege, tiene que darse cuenta que cambia. Ejemplo claro, yo tengo una hija de 6 años maravillosa, por la que lo doy todo, pero mi hija todos los días se sienta en mis piernas y me dice te amo, te quiero. El momento en que ella no lo haga o no se siente en mis piernas, para mí tiene que ser una alarma terrible. Claro. Algo pasó, ¿qué está pasando acá? Entonces, a esa protección es que nosotros estamos trabajando duramente, por eso trabajamos en los colegios con los docentes, por eso trabajamos en las diferentes escuelas, por eso activamos las rutas, por eso incentivamos a que eso se haga. Muy bien, déjeme poner sobre la mesa un nombre y es Rafael Uribe Noguera, condenado a 58 años de prisión. 58 teniendo en cuenta que tiene 38, 39 aproximadamente. ¿Eso no es una cadena perpetua? A ver, a mí la idea no me gusta. No me gusta por la clase de Estado que tenemos. Y no me gusta por las dificultades procesales que tenemos. Y no me gusta porque no hay que generalizar, porque cada vez que hablamos de violadores, popularmente se entiende que debe aplicar a tabla rasa para todos. Y no, debemos distinguir casos de actos o de abuso, claro, y actos de acceso. Sí. También debemos distinguir entre casos de delincuente primario y casos de reincidente. De manera que muchas razones me llevarían a decir que no. Pero con un caso sobre la mesa, como el que usted nos coloca, pues inevitablemente pues todo el mundo se conduele y lo lleva a uno a revisar si es viable o no viable. Yo sería partidario en caso de que se hicieran ciertos ajustes procesales y en caso de que se detallara discriminadamente, casuísticamente, dónde es que estaría llamada a operar. De manera que casos como el de Uribe Noguera, hoy lo vemos en Uribe Noguera, pero hoy en día hay mucho reincidente que va uno a ver y estuvo hace 15 años por la misma ilicitud, solo que no tienen el despliegue mediático. De manera que para esos casos y previa responsabilidad penal científicamente establecida, que sería otro de los ajustes, y teniendo claro que se trata de un reincidente, sí el mensaje que se envía con fines preventivos generales sí sería muy efectivo en esos casos, de manera que sería en unos casos muy, muy limitados. No, doctor, maravillosa la interpretación, pero tengo que decir absolutamente desde como padre de familia, como policía, como todo, nosotros no podemos esperar que una persona sea repetitiva en un aspecto de estos. O sea, no podemos decir, es que si repite le aplicamos tal pena o tal otra. No, nosotros tenemos que empezar a mirar
indiferente al Estado, indiferente a la institución, indiferente a todo lo que tiene que reinar acá, la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes y su protección no tienen Estado, no tienen partido, no tienen nada. Entonces, cuando usted me dice que de repente para este aplica que todo, entre otras, le quiero decir, doctor, que por ejemplo, y vuelvo y le rectifico acá, nuestra institución que hoy es tan profesional, tan entregada sobre todo a la protección de los niños, niñas y adolescentes, no va a llevar a una persona a la cárcel porque sí. O sea, hoy en día se garantiza ese proceso, pero no podemos nosotros esperar a que una persona sea repetitiva para ver si es esto o no. Acotar. En muchas ocasiones, y lamentablemente también he recibido este tipo de casos, en muchas ocasiones se genera como toda una movilización, yo creo que también a partir de la patología psicológica, en torno a hallar abusadores. Me he encontrado lamentablemente en instituciones y también en la consulta particular, padres de familia con la necesidad de encontrar abuso. Posiblemente por sus antecedentes, posiblemente porque hay ahí temas afectivos también bastante complicados que no se han resuelto, pero los padres de familia llegan un poco solicitando, necesito que le haga una evaluación psicológica a mi hija porque yo estoy segura que alguien la está abusando. ¿Cómo así? ¿Ya la llevó al médico? No. Pues puso la denuncia. No. Pero es que yo estoy segura que alguien está abusando y necesito que usted me diga si realmente ha sido abusada. También me he encontrado con temas en donde para los padres es un poco fácil decir, no, pues el niño tenía la cola roja, entonces lo abusaron. Venga, pero los niños también tienen problemas, colitis, temas de control de esfínteres, usted le encontró la ropa sucia. No, pero yo sé que lo abusaron y lo tuvieron que haber abusado. Yo le pregunté y me dice que sí, que yo no sé qué. Pero doctora, pero por ejemplo nosotros que manejamos esos creería casos... que es injusto, toda vez que alguien tiene una denuncia, entonces lo vamos a llevar a la cárcel porque no sabemos si es cierto. Pero escúcheme para decirle eso, porque es que lógico, usted me dice eso, pero incluso si vamos a verificar la ruta aquí con la comisaria, nosotros cualquiera puede venir acá a denunciar, cualquiera puede denunciar, pero ahí no quiere decir que la otra persona va a ir a la cárcel o que tal cosa. ¿Cómo se activa la ruta? Incluso lo primero que nosotros hacemos desde el Grupo de Protección de la Infancia y Adolescencia es llevar al niño a que tenga toda la atención en salud. Entonces allá después de tener toda la atención en salud, muy posiblemente a los 2 días, después de 2 exámenes médicos que son ordenados para todo caso de abuso y demás, el médico nos dice a nosotros, sí, esto puede ser una infección de una colitis, de no sé qué, o es un abuso sexual. Cuando ya el médico nos dice eso, cuando tenemos una epicrisis, cuando tenemos ahí ya que empieza a fortalecerse esa denuncia que de repente hizo el padre o madre de familia, activamos la ruta y del centro de salud sale a la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? Entonces ahí lo vamos activando, entonces no puede decir que hayan denuncias falsas. Superados esos casos que los hay, porque nadie está hablando de que esos casos no se presenten, se presenta la alienación parental, en materia de adultos, de la instrumentalización, y muchos otros fenómenos en donde la justicia se ve en dificultades. Y a eso súmele otras dificultades. Súmele que la prueba testimonial es básicamente también otro de los pilares de esos delitos. Entonces yo le quiero preguntar, mi sargento, ¿usted sería capaz al primer delincuente o al delincuente primario, es decir, a aquel que comete por primera vez esa ilicitud, no tiene antecedentes, piensen que la pena tiene que propender hacia una resocialización en donde paga por lo hecho, pero tiene que usted como Estado procurar volverlo con el tiempo, tarde que temprano, a reintegrar? Y bajo esas condiciones de dificultades procesales, de fines de la pena, usted, le pregunto, sentado en el posición del juez, ¿usted le impone una cadena perpetua? Doctor, le pregunto. Doctor, primero que todo nosotros no imponemos cadenas, nosotros solamente ponemos a aquella persona que comete un delito ante autoridad competente. Pero sí en esta gravedad. Pero en el ejemplo que yo le coloco. No, doctor, por eso, pero es que usted me está diciendo que si él lo comete la primera vez, entonces sería permisivo. Yo le devolvería la pregunta, lo contrario a lo que le hago al otro. Si fuera mi hijo, así fuera la primera vez, ¿qué haría yo? ¿Qué actitud tomaría? O sea, nosotros no podemos ser más garantes con el delincuente, escúcheme, que con el niño que debemos proteger. Pero yo como juez, pero yo como juez le impongo los 10, los 12, 14 y 16 años en la seguridad de que eso es efectivo, porque es más efectivo la persecución que la sanción. Y se están poniendo penas de 20 años aproximadamente para los abusadores de niños en Santander. Se conocen algunas penas de 20 años por buen comportamiento en la cárcel. Se reduce la pena, salen antes por trabajo en la cárcel o porque es agravado, no tiene ningún tipo de negociación con el Estado. La ley 1098, cuando se trata de niño, niña, adolescente, no hay ningún tipo de negociación.
Pero indiscutiblemente, si yo difiero en muchas sentencias que sacan los jueces, donde indiscutiblemente no están calificando el dolo. O sea, la persona que hace eso con un niño adolescente sabe que es un daño. Sabe qué está haciendo. Sí. Sabe, es consciente que la ley lo prohíbe, así sea la primera vez. Porque si nosotros siempre jugamos a que sea reincidente, indiscutiblemente que vamos a acabar con los niños y adolescentes. Desde la primera vez sabemos que es malo y que le hacemos daño. Además que el impacto es a través de la vida. Claro. Se supone no se borra, que la cadena, no se borra. Se supone que la cadena perpetua envía ¿qué? ¿Un mensaje más contundente? No. Yo creo que el mismo mensaje contundente pues lo envía una pena de 14, 16, 18 años, pero atención, con una eficacia en la persecución penal. Porque es que de nada vale que se obtengan libertades provisionales. Sí. De nada vale que se obtengan otra serie de, no voy a decir beneficios porque claramente no operan, pero de mensajes disuadidos en donde la pena, por ejemplo, en la denuncia tardía, en donde se denuncian 4, 5, 6 años después abusos, sí no hay una persecución penal efectiva, comenzando por las autoridades policivas, ¿no? Muy bien, vamos entonces a hacer una pausa y al regreso tendremos ya las conclusiones. Se nos acaba el tiempo, nos quedan muchas cosas por decir acerca de este tema tan delicado que trata acerca de la protección de los niños y niñas. Eso es lo fundamental en nuestro país, los derechos que priman por encima de los derechos de los demás. Ya volvemos. Dios mío, estamos acá hablando detrás de cámaras de algunos hechos de los cuales ustedes, nuestros invitados que amablemente nos acompañan hoy, pues han sido testigos. Vamos con nuestro último bloque para hablar de las conclusiones de un tema tan delicado como la cadena perpetua para violadores de niños y niñas. Doctora. Bueno, toda vez, independientemente de cómo se dé la posición sancionatoria frente al abuso, a mi modo de ver, creo que el Estado falla desde los dispositivos que moviliza para poder establecer protocolos de atención a la salud mental, ¿sí? Porque un abusador es una persona que tiene una parafilia y que necesita poder trabajar en su salud mental, independientemente de si esto lo lleva a reparar el daño ya hecho, porque la víctima tiene que aprender a vivir con el dolor. El abuso no se borra. ¿Cómo le cae la idea? No. ¿No? Bueno. Cadena perpetua sí, con reforma de algunos artículos del Código de Infancia y Adolescencia. ¿Para menores de 14 años? Para menores de 14 años. Entonces, para quien esté o se encuentre abusado sexualmente antes de los 14 años, cadena perpetua. Antes se abren las investigaciones por parte de la justicia. ¿Listo? Sí, quedamos claros. Perfecto. Sargento. Amigo, bueno, nosotros en cuanto a la... Como tal, la cadena o de tal, nosotros no tenemos opinión en nuestra Policía Nacional, pero sí quiero hacer un paréntesis en algo. Esto es algo que debe avergonzarnos a toda la sociedad como tal. Por lo tanto, se debe trabajar integralmente en la protección, en la prevención, en todo, y endurecer todo lo que tenga que hacerse para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Le quiero contar una anécdota que mi hijo me vio persiguiendo a un delincuente, nunca lo había hecho. Y cuando yo llegué cansado a la casa y me dice, lo cogió. Entonces se quedó mirándome y le dijo, papi, si de repente matáramos todos los malos, ¿quiénes quedaríamos? ¿Solo los buenos? Entonces yo me quedé mirando y le dije, no, hijo, quedaríamos los homicidas, ¿cierto? Entonces, en cierto sentido, comparto con el doctor, comparto con todos ustedes. ¿Por qué? Porque lo que hacemos la Policía Nacional es prevenir para proteger que ni este vaya a la cárcel, pero ni este sea vulnerado, ni nada. Entonces nosotros nos toca es garantizar la protección e incluso, como nos dice nuestra Constitución, proteger la honra, vida y bienes de todos los ciudadanos. Doctor. Yo estoy de acuerdo de una forma muy minimalista, muy reducida, muy limitada, haciendo unos ajustes que es necesario hacer. El primero, la propuesta del presidente, aunque es el presidente, todavía no es una propuesta institucionalmente seria. Aquí nos hemos saltado el Consejo Superior de Política Criminal, que está integrado por el procurador,
por 2 congresistas, 2 senadores, 4 representantes a la Cámara, por todos los altos estamentos, el ministro de Educación, ministro de Salud, en donde es una propuesta, se advierte, es apenas aislada. Esa es la primera corrección. Esa es la comisión de expertos. Esa es el Consejo Superior de Política Criminal, en donde el Estado, todo el establecimiento, todos los altos estamentos del Estado llevan a cabo su compromiso de llevar a cabo y de adelantar y de sacar adelante este tipo de medidas. ¿Qué quiere eso decir? Que tiene que haber un esfuerzo, cuando decimos que va a estar presente el ministro de Salud, el ministro de Educación, desde el enfoque preventivo, que es otra conclusión. Hay que fortalecer el enfoque preventivo, hay que fortalecer también el enfoque sancionatorio, no con más sanciones, sino con una persecución penal muchísimo más eficaz, que casi que en tiempo real sancione al delincuente para que así esa cadena perpetua limitada a ciertos casos logre el mensaje preventivo que se quiere. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por sacar ese tiempo para discutir y hacer este análisis tan importante sobre la cadena perpetua para violadores de menores de edad en el país. Y a ustedes también en sus casas, gracias por acompañarnos, conozcan muy bien a detalle cuál es esa ruta, si han sido víctimas de violencia o han visto vulnerados los derechos de los menores de edad. Feliz noche para todos, gracias por acompañarnos.